de continuar con lo que hicieron de tarea, que son las condiciones de trabajo, que es los temas que pues ya no alcanzamos a ver. Y vamos a comenzar con esos. Me encantaría, como ustedes ya vieron los temas y ya se supone que ustedes ya leyeron cada capítulo, desde los días de descanso, vacaciones, salario mínimo, normas protectoras del salario, así como el reparto de utilidades. Me gustaría que estos días que nos estemos viendo en vivo, me hagan saber las dudas que tienen al respecto, ¿sí? Respecto de la jornada de trabajo, sí leí las tareas. Hay algunas tareas que están como todas bien hechas, hay algunas que tienen deficiencias, pero sí es importante que, por ejemplo, en lo de la jornada de trabajo, sí vi que todos captaron que existen 3 tipos de jornadas. Me gustaría a partir de hoy dejarles las tareas que les voy a dejar ya no es de investigación y de hacer tanto como lo hicieron con estos temas y las obligaciones y de trabajadores y patrones, sino ejercicios prácticos para entender las condiciones de trabajo, es decir, cuántas horas de trabajo labora cada quien, dejarles unos ejercicios, pasárselos a su compañero Capilla para que él se los envíe por WhatsApp, o ya sea que se los deje aquí en el grupo los escritos en el Facebook para no molestar ya a Capilla, y sobre eso estar trabajando. Bien, entonces de la jornada de trabajo vamos a tener, como ustedes ya lo leyeron, que son 3 tipos de jornada. La jornada diurna, que es la jornada normal comprendida como cualquier trabajador labora, de las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. La jornada nocturna, la jornada mixta. La jornada nocturna es 1 hora menos, son 7 horas, y la jornada mixta es aquella que tiene horas comprendidas dentro de la nocturna junto con la diurna. La jornada mixta pueden ser 7 horas y media, siempre y cuando no se hagan 3 horas más comprendidas en el horario nocturno. Por ejemplo, si la jornada nocturna nos dice que es la comprendida entre las 20 horas y las 6 horas. Si yo en una jornada mixta trabajo más de 3 horas en la jornada nocturna, se va a computar como jornada nocturna a pesar que haya periodos comprendidos dentro de una jornada diurna. ¿Ok? Entonces, esos son los 3 tipos de jornadas que vamos a tener en una relación de trabajo. La jornada nocturna, que son 7 horas, por lo cual serían 42 horas a la semana. La jornada mixta, que son 7 horas y media diarias, por lo cual serían 45 horas a la semana. La jornada diurna, que son 8 horas diarias, y por lo cual serían 48 horas por semana. ¿Por qué es importante decir los periodos por semana? Bueno, porque ustedes como trabajadores o como patrones, dependiendo del caso en el que estén defendiendo, tienen que entender que se puede poner de acuerdo entre ambos para que si no se quiere trabajar, por ejemplo, donde se pueda sábado y domingo descansar, computar esas 48 horas dentro de los 5 días, y no estaría incorrecto si trabajan más de 8 horas en el día. ¿Por qué? Porque se ponen de acuerdo entre ellos para descansar 2 días que le conviene más al trabajador. ¿Sí? No sé si hasta ahí vamos bien. Si tienen alguna duda, pues voy viendo los comentarios. Bien. Es importante que dentro de la jornada de trabajo se establezca un periodo de descanso. Si no se establece un periodo de descanso, se va a tener computado como tiempo efectivo de trabajo. Dentro de cada 8 horas, dentro de cada 7 horas y media, dentro de cada 7 horas, tiene que haber por lo menos un periodo de descanso de 30 minutos. Este periodo de descanso, el trabajador lo puede tomar, ya sea dentro o fuera de del domicilio de su fuente de empleo. En media hora, un trabajador realmente no puede trasladarse de su fuente de empleo hasta su casa. Entonces, por eso se va a tomar como tiempo efectivo de trabajo, es decir, que dentro de las 8 horas, esos 30 minutos, aunque haya trabajado 7 y media horas, se van a computar como si fueran las 8 horas realmente trabajadas. ¿Sí? Bien. Hay jurisprudencia al respecto de la hora de descanso. De hecho, es muy importante en un juicio poner
y establecer muy bien las horas de descanso. La hora de descanso, por ejemplo, si excede de 1 hora, se puede computar como jornadas discontinuas. Las jornadas discontinuas son las que están partidas por 1 hora de descanso, en donde el trabajador puede salir de la fuente de empleo y trasladarse a otro lado a llevar a cabo su descanso o su alimentación o lo que él quiera hacer en su descanso. ¿Sí? Bien, pero tiene que ser mayor a 59 minutos este descanso para que se pueda tomar como tiempo de jornada discontinua. ¿Sí? Bien. Bueno, otra de las cosas que dice la ley son sobre el pago de las horas extraordinarias. Cuando un trabajador tiene que trabajar horas extraordinarias, hay varias reglas que establece la ley a partir del artículo 65. Y en el caso de siniestro o riesgo inminente que peligre la vida del trabajador, la jornada de trabajo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente indispensable para esos males, ¿sí? Por ejemplo, si existe un incendio, si existe a lo mejor un derrame de algún químico, si existe un temblor, lo que sea que suceda y que se pone en riesgo a las personas o la fuente de empleo, se puede trabajar horas extraordinarias, pero solamente durante el tiempo que esa situación lo requiera, ¿sí? Bien. También se va a prolongar la jornada de trabajo y este es un periodo extraordinario establecido por la ley y permitido por la ley siempre y cuando se pague. Se puede establecer y se puede prolongar la jornada de trabajo hasta por 9 horas a la semana en un periodo de 3 horas diarias, pero que no excedan de estas 9 horas que les comento. Eso nos lo dice el artículo 66. Dice, podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana. ¿Ok? Bien. Y obviamente hay un pago para estas horas extraordinarias. Tu pago de salario de las 8 horas en tu jornada diurna, de las 7 horas y media en tu jornada mixta o de las 7 horas en tu jornada nocturna, tiene un pago y un salario normal. Esta cuota diaria que se te señala es la que se va a tomar en cuenta sin tomar para el pago de las horas extraordinarias. Bien, cuota diaria, ¿se acuerdan? Vamos a verlo más adelante, que es el salario diario, que es el salario integrado. Más o menos ya habíamos platicado en alguna ocasión de estas circunstancias. El salario diario es aquel que está establecido sin tomar en cuenta el pago de bonos, sin tomar en cuenta el pago de lo que son las vacaciones y tomar en cuenta el pago de prestaciones extras que se dan, sino el salario por cuota diaria, ¿sí? El salario base, no aquello que ayuda y integre. Así se toma en cuenta para el pago de las horas extraordinarias, ¿sí? Bien, las horas extraordinarias se van a pagar, dice el artículo 67, con una cantidad igual a la que corresponde a cada una de las horas de las jornadas, ¿sí? Y las jornadas de trabajo extraordinaria se van a pagar con un 100% más del salario que corresponde a las horas de la jornada. No sé si ahí tengan entendido cómo se van a pagar las horas extraordinarias. Es como los trabajadores comúnmente les llaman, que les pagan horas al doble, ¿sí? Les pagan su salario más un 100% más. Por eso los trabajadores señalan que son horas pagadas al doble. Hasta ahí no sé si tengan alguna duda, no veo ninguna pregunta. Bien, ¿qué pasa en los casos en que existen trabajadores que trabajan más de 9 horas extraordinarias dentro de una semana? Bueno, en el caso de que un trabajador labore más de 9 horas extraordinarias en un periodo semanal, se va a tomar en cuenta el pago de una manera diferente, como lo dice el artículo 68. El tiempo extraordinario que exceda de 9 horas a la semana obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un 200% más del salario, es decir, va a recibir su salario normal
más un 200% más. Eso nos hace que son 3 salarios por cada hora extraordinaria que yo tenga. A ver, voy a leer la pregunta de Michelle Orozco. Dice, buen día. Si se tiene que computar como laboradas la hora de descanso, por lo general, lo toman como tus 8 horas laboradas en tu caso de jornada diurna, más si tiempo de descanso el que pasas en la empresa. Bueno, se supone que dentro de las 8 horas te tiene que dar tu tiempo de descanso. Por eso hablaba de las jornadas discontinuas. Cuando el tiempo de descanso excede de 1 hora, ahí la jornada se parte y se convierte en una jornada discontinua. ¿Qué quiere decir esto? Bien, yo tengo 8 horas para trabajar. Dentro de las 8 horas, descanso media hora. Dentro del trabajo, forzosamente tendría que trabajar 7 horas y media. Si no, el excedente va a ser tiempo extraordinario. Bien, si mi jornada se puede ser discontinua, es decir, que vaya a trabajar de 9, 10, 11, 12, 1 de la tarde, que son 5 horas continuas, descanse 2 y regrese a trabajar 3 horas, esa es una jornada discontinua y esas 2 horas no se van a tomar como tiempo extraordinario. No sé si así quedó clara la duda. Sí, dice Natalie Piña, tengo entendido que si son más de 9 horas en la semana se pagan al 200% y si no se excede de 3 horas diarias, ahí es 100%. No, si es desde 1 minuto extraordinario hasta 9 horas extraordinarias, se pagan al 200%. Es decir, si a la semana trabajé 9 horas extraordinarias, se van a pagar al 200%. Si trabajé una sola hora extraordinaria, se van a pagar al 200%. ¿Sí? No sé, Piña, si quedó claro. Orozco, háganme saber si quedó claro, si no, para continuar. Y aprovechando, solamente veo 21 personas conectadas. Y igual con las tareas, como le comenté a su compañero concejal, a Capilla, no todos han mandado las tareas y entonces sí es importante. Bien. Ya llegaron más. Ay, perdón. Ok, muchas gracias. Bueno, perfecto. Entonces, respecto de las horas extraordinarias, ya no hay dudas, avanzamos y nos vamos a lo que son las vacaciones. Bien, aquí es muy importante saber computar las vacaciones. Las vacaciones es una prestación que se va a ganar un trabajador que labora por más de un año en una misma empresa. Mientras no hayas cumplido un año, no tienes el derecho a disfrutar vacaciones. Eso es lo que la ley nos menciona. Y de ahí se van a ir computando y se van sumando de 2 en 2 días el periodo vacacional por cada año que se vaya cumpliendo. ¿Sí? Bien. Dice, después del 4 año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicios. Es decir, que va a ser 6, 8, 10, 12 y después se van a ir computando. Cada 5 años se van aumentando 2 días más. Les mando una tablita. Y antes de seguir, Capilla me está preguntando algo. Si no se pagan estas horas extras, ¿qué consecuencias o sanciones podría tener el patrón? Bueno, si estas horas extras no se pagan, si el trabajador no va y dice nada, no se queja, no presenta una demanda, no va a procuraduría o no va a inspección del trabajo, pues la consecuencia no va a haber ninguna consecuencia para el patrón. Realmente tiene que el trabajador llevar a cabo su derecho de ir a quejarse, ya sea mediante procuraduría, como lo hemos dicho, mediante inspección del trabajo o directamente demandar por el pago de las horas extraordinarias. No necesita forzosamente ser despedido para demandar el pago de cualquier cuestión que le queda debiendo el patrón. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de acudir a procuraduría, se hace un citatorio, como ya se los he dicho, de prestaciones, de pago de prestaciones y para invitar al patrón a pagar esas horas extras. Bien, importante, ahorita que lo mencionas, Ramsés, tienes que, la ley menciona en la parte procesal que si tú trabajaste más de 9 horas extraordinarias, las primeras 9 horas extraordinarias el patrón tiene que comprobar que te las pagó y el patrón es el que se tiene que excepcionar en el caso de que diga que no las trabajaste. Después de las 9 horas, ambas personas tendrían que probar
tú como trabajador que sí las trabajaste y tú como patrón que no las trabajó. Las horas triples, ahí sí la carga de la prueba es para ambas personas. En el principio para el trabajador, que él demuestre con las pruebas necesarias y suficientes cómo es que trabajó más de 9 horas a la semana extraordinarias. Bien. Si ya no hay más dudas acerca del periodo extraordinario, nos vamos. Me brinqué. Antes de vacaciones siguen los días de descanso. Bueno, un trabajador que labora durante una semana, si se fijan en materia laboral, casi todo se computa por semana, tanto las horas extraordinarias, las jornadas de trabajo y igual son los días de descanso. Por cada 6 días de trabajo tendrás derecho a un séptimo día. Ese séptimo día es el día de descanso. Ustedes en su recibo de nómina que tenían de trabajo, que llevaron a la clase, ahí debe de existir dentro de los conceptos que se pagan el pago de séptimos días. Es decir, que un patrón no solamente te tiene que pagar los 6 días que laboras, sino también el día que descansas. Dentro de tu salario tiene que estar contemplado ese séptimo día. Bien, de preferencia dice la ley que se debe descansar el día domingo. Bien, si por razones del servicio, si por razones de la necesidad del trabajo no se puede descansar en domingo, pues se elegirá un día a la semana de descanso. Bien, dentro de los días de descanso viene establecido la prima dominical. No sé si se dieron cuenta cuando lo leyeron. Esta prima dominical se tiene que pagar, es un 25% más de salario que se te tiene que dar si trabajas en domingo. A ver, Francisco. Respecto a la duda de Michelle, se supone que el descanso es tomado en cuenta como parte de la jornada diaria, solo si no se te permite salir del lugar donde laboras, pero si puedes tomar tu descanso fuera de ahí, no es contado como descanso. Creo recordar que leí eso en algún lado. ¿Estoy en lo cierto? A ver, voy a tratar de entender. Si no sales y estás dentro de tu fuente de empleo, efectivamente se toma entendido como tiempo efectivo de trabajo. Sin embargo, hay empresas que tienen áreas de descanso, tienen comedores y obviamente sería ilógico tomar en cuenta que ese tiempo que estás dentro de la empresa se toma como tiempo efectivo de trabajo, pues también hay que ser sinceros. Pero sí, hay jurisprudencia, yo creo que lo leíste en una jurisprudencia, hay jurisprudencia al respecto, que mientras el trabajador no pueda salir a realmente hacer un descanso o hacer lo que quiera, que le obliguen, sobre todo la palabra obligatoriedad, que te obliguen a quedarte dentro de la empresa, se toma como tiempo efectivo de trabajo. Mientras no haya obligación, pero por decisión propia te quedas dentro de la fuente de empleo, no se toma como tiempo extraordinario. El trabajador puede elegir el día tomar de descanso solamente si te dan la opción. Los patrones son los que por lo general, en la ley dice que ambas partes se tienen que poner de acuerdo para el descanso cuando no puede ser en domingo. Si es en domingo de preferencia, pues no hay ningún problema. Pero por lo general, por necesidades del servicio, pues obviamente se hacen los roles de trabajo y es así como va a determinarse qué días descansas. Por lo general se establece lo establece el patrón. Sí puedes hablar con él y de preferencia decirlo los martes, los miércoles, claro, eso es tratable y es dependiendo cada empresa. Bien, entonces, ¿podemos seguir en los días de descanso? Francisco, no sé si quedó aclarada su duda. Bueno, en los días de descanso, nos dice el artículo 73 y 74, nos habla de los días de descanso obligatorios. Bien, el artículo 73 y 74. El 73 nos habla de cuando el trabajador tiene que laborar en su día de descanso. El 74 nos marca los días obligatorios de descanso y el 75 nos dice, nos habla respecto de cómo es el pago si el trabajador tiene que descansar, tiene que laborar en días de descanso obligatorio. Son dos supuestos, ¿sí? Bien. Yo trabajo de lunes a domingo descansando los miércoles. Vamos a pensar que descanso el miércoles. Ahorita no voy a meter un domingo. Dentro de ese miércoles tengo que trabajar. El artículo 73 nos dice que el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponde por el descanso, un salario doble por el servicio prestado.
Acuérdense que ok, Francisco, acuérdense que les quedó establecido que el patrón tiene que pagar 7 días a la semana, descansando uno, pero vamos a suponer que tuviste que trabajar el día de descanso. Ese día de descanso tu patrón te lo tiene que pagar. Y aquí dice la ley que te tienen que pagar un salario doble si trabajo en el día de mi descanso. ¿Sí? ¿Queda claro? Mi salario más un salario doble. Ok, vamos a ver si aparte me tocó trabajar un 5 de febrero, bueno, un lunes de febrero, el 1 de enero, un 1 de mayo, me toca trabajar. ¿Cuál es el cómputo que se hace para el pago de esto? Dice que en los casos del artículo anterior, el 75, nos menciona que quedan obligados, que yo tendría que trabajar el patrón, independientemente del salario que le corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado. ¿Sí? Entonces, es decir, que estamos recibiendo 3 salarios por el día. Es decir, el que me corresponde por día más 2 más. ¿Sí queda claro? Y si trabajo en domingo, y que aparte sea domingo 25 de diciembre, me tienen que pagar mi prima dominical más mi pago doble de salario. ¿Ok? No sé si respecto de los días de descansos tengan alguna duda. ¿Qué pasa con los días que no son festivos, como hace poco de Viernes y Sábado Santo? ¿Se pagan como festivos y se trabaja? Viernes y Sábado Santo no se consideran días festivos. El artículo 74 solamente menciona 9 casos. De hecho, los 8 son los que suceden cada año. La fracción novena solamente nos habla de el día 1 de diciembre, cuando sea cambio de elección. Bueno, la 7, perdón, y la 9 cuando lo determinan las leyes federales, que en este caso es como estamos ahorita, días de descanso. Pero no sé, Viernes y Sábado Santo son días normales de trabajo. Eso por cuestión de la costumbre, cada empresa puede tomarlos como que se descansan, pero no se te tendría que pagar al doble. Y si los trabajas, tampoco los los trabajas, no los tienes que pagar al doble. Y si los descansas, se te tiene que pagar como un día normal de trabajo. ¿Sí? Y no se tienen que tomar, si te dan Viernes y Sábado Santo, no se tienen que tomar a cuenta de vacaciones. Eso también es importante que los patrones lo sepan, y que ustedes como abogados en algún momento asesoren a los trabajadores que no se tienen que tomar a cuenta de vacaciones. Es porque el patrón decidió dar Viernes y Sábado de descanso, pero no es obligatorio, porque la ley no nos menciona la obligatoriedad de descansar esos días. ¿Ok? Bueno, hasta aquí a los días de descanso. ¿Alguna otra duda? Bueno, sigamos entonces con las vacaciones, que ya me había adelantado un poquito. Les decía que las vacaciones, en un periodo de un año, el trabajador va a generar ese derecho, que es un día, que es un año de trabajo por 6 días que se le van a otorgar de vacaciones. Las vacaciones tienen que ser pagadas como si estuvieras laborando dentro de la empresa. Entonces, no se pueden hacer descuentos al salario, no se puede decir te vas de vacaciones pero sin goce de sueldo. No, las vacaciones tienen que estar pagadas como si estuvieras laborando. Por contrato colectivo te pueden otorgar más días de vacaciones, se te pueden otorgar más días, sí, claro. Hay empresas que empiezan o comienzan dando el primer año 10 días, 8 días, 15 días, eso es normal, pero la ley menciona que mínimo deben ser 6 días. Bien, después cada año van aumentando de 2 en 2 días. Les decía que les mando una tablita en un ratito del cómputo de vacaciones, para que la tengan presente de cómo se computan, porque después del 4.º año van a aumentar los 2 días, pero cada 5 años. ¿Sí? Bien. Los trabajadores que presten servicios discontinuos, ¿se acuerdan de las jornadas discontinuas? Lo habíamos platicado en los contratos.
y y de temporada tendrán derecho a un periodo anual de vacaciones en proporción al número de días de trabajo en el año. Por ejemplo, los trabajadores, los de temporada es más fácil, para ejemplificar, los trabajadores de temporada, que son los del campo, si van 3 meses a laborar en un área o 4 meses, dentro de esos 4 meses se les computarán los días proporcionales en el año. Si cada, si cada año, en el primer año son 6 días, pues obviamente por mes le correspondería al año 0.5 por mes. Entonces, si yo solamente trabajé 4 meses con ese patrón, pues me corresponderían 2 días de vacaciones. No sé si quede un poquito claro. Bueno, los trabajadores deberán disfrutar en forma continua. Ese es muy importante, el artículo 78. Por eso les decía que los días santos no podían ser tomados a cuenta de vacaciones. Hay mucha gente y es muy común que se haga que pida días y que se diga que me los den a cuenta de vacaciones. La ley obliga al patrón a que el periodo vacacional sea forzosamente continuo, por lo menos 6 días. Esto, obviamente, en el primer año pues solamente pueden ser 6 días, pero en los subsecuentes, si tengo ya 8, tengo 10, tengo 12, por lo menos tengo que disfrutar 6 días continuos de vacaciones. Las vacaciones no pueden compensarse por remuneración, que el patrón decida, decida te pago más, te pago el doble. No, se supone que el trabajador tiene que irse, descansar física, mentalmente de su trabajo. Obviamente tiene que ser pagado, pero no puede haber una compensación que le diga al patrón, pues no te puedo dar vacaciones porque te necesito, pero te pago el doble. No, necesita forzosamente salir y descansar. Aunque nada más vaya a su casa, pues, pero no acudir al centro de trabajo. El 79 también nos menciona que si la relación de trabajo se termina antes de que se cumpla un año, en el momento de que se lleve a cabo el pago de un finiquito, pues obviamente se tiene que pagar la parte proporcional. Es lo que les decía hace ratito, por ejemplo, de las jornadas discontinuas o de temporada. La parte proporcional, no, o sea, que no dures un año no te quita el derecho de las vacaciones que pudiste acumular durante 6 meses, 8 meses, 10 meses. Entonces, dentro del finiquito de prestaciones, tiene que incluir el pago proporcional de las vacaciones, ¿sí? Bien. Este pago proporcional es de acuerdo al tiempo que trabajas. Es pues una cosa que no se nos da a los abogados, pero es una operación aritmética de lo que les decía, dependiendo del número de vacaciones, es lo que te corresponde de pago de respecto de los meses. En el caso de cuando son 6 días, estos 6 días corresponde 0.5, la mitad de un día por cada mes. Entonces, si trabajo 6 meses, pues van a ser 3 días, ¿no? Si trabajo 7 meses, van a ser 3 días y medio. Y así sucesivamente, ustedes hay que sacar la cuenta. Bien, los trabajadores tendrán derecho a una prima vacacional. El artículo 80 nos habla de esta prestación, que es una prima vacacional. La prima vacacional es del 25%. No se tiene que pagar forzosamente en el mismo tiempo que las vacaciones. Se puede pagar, que la empresa decida que en marzo se paguen las primas vacacionales. Bueno, en marzo se pagaría el 25% de la prima vacacional, y esto va también conforme al tiempo de trabajo que tengas dentro de la empresa. ¿Sí? Si te corresponden 8 días, si te corresponden 10 días, pues es un 25% de esos días que te corresponden. Si se paga en marzo, pero yo apenas entré en enero, si la empresa decide pagarlas en marzo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues me van a pagar el proporcional de los 3 meses que tengo laborando con esa prima vacacional, y ya hasta el siguiente marzo me va a tocar el 25% como de todo el año completo, ¿sí? De los 6 días que generé. No sé si quede claro este punto. Bien. El artículo 81 nos habla de cómo se debe de llevar a cabo el cómputo para que un patrón le dé los días de descanso y de vacaciones al trabajador.
nos menciona que las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. Si yo ya cumplí un año, el patrón dentro de los siguientes 6 meses me tendrá que dar mis vacaciones. Los patrones entregarán junto con esto una constancia que contenga la antigüedad y de acuerdo con ella el periodo de vacaciones que les corresponden y la fecha en la que deberán disfrutarlo. ¿Qué es lo que pasa si dentro de estos 6 meses el patrón no me dice, toma tus vacaciones? Bueno, pues también yo tengo la obligación como trabajador de pedir mi periodo de vacaciones y programar en los 6 meses siguientes cuánto puedo tomar las vacaciones, porque el patrón tuvo 6 meses para decirme. Si no me lo dijo él, pues ahora soy yo el que tengo que decirle de mi periodo de vacaciones, ¿sí? Bien. No sé si en vacaciones tengan alguna duda. ¿No? ¿Ninguna? Bueno. La otra cosa que ustedes hicieron de tarea viene respecto del tema del salario. El salario viene en 3 temas, que es el salario general, salario mínimo y las normas protectoras del salario. Vamos a tratar de avanzar y me gustaría tomar la siguiente semana lo que es lo de las utilidades, que es ahí donde mucha gente tuvo dudas, para explicarlo con más calma. Es un tema importante. Bien, el salario obviamente es la retribución que se le debe de pagar el patrón al trabajador. Esa es la definición de salario. Y los salarios se pueden fijar por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión o a precio alzado. A precio alzado la verdad es que en la actualidad pues ya no se usa. De hecho, a precio alzado ya se utiliza más en cuestiones de contratos mercantiles que en materia laboral. Realmente en materia laboral, por lo general, se paga por unidad de tiempo. Es decir, se paga, te dicen cuánto te van a pagar por día, cuánto te van a pagar por hora o cuánto te pagan por semana. Es la forma más práctica. En un contrato individual de trabajo siempre se tiene que establecer cuánto se te va a pagar, ¿sí? Bien. Hay una norma en específico en el del salario que dice que a los trabajadores obreros o campesinos no se les podrá exceder su pago por más de una semana. Es decir, el pago deberá ser cada semana en el caso de este tipo de trabajadores. Los demás trabajadores que no tengan que ver con ser obreros o campesinos, se podrá computar su pago cada 15 días, ¿sí? El pago de salario se te tiene que establecer en moneda nacional y de preferencia debe de hacerse en efectivo y se tiene que hacer en el lugar o en el centro de trabajo, ¿sí? Siempre se tiene que poner de acuerdo o convenir el salario entre las partes, se tiene que establecer y pues se supone que uno debe de estar de acuerdo, ¿no? Sea remunerador o no sea remunerador este salario. Hay una parte, como les decía hace ratito, que se llama salario diario y hay otra cosa que se llama salario diario integrado. Son cosas muy diferentes y ambas cosas son importantes distinguirlas porque el salario diario integrado se va a utilizar para el pago de indemnizaciones, pero no para el pago de prestaciones. Para el pago de prestaciones se vaya a tomar en cuenta el salario diario. Bien, el artículo 84 nos dice que el salario se va a integrar con pagos hechos en efectivos por cuota diaria, que es el salario diario establecido, por cualquier tipo de gratificación, cualquier tipo de percepción, por el pago de habitación, por el pago de alguna prima, por comisiones, por prestaciones en especie. Una prestación en especie pueden ser los vales de gasolina, los vales de despensa, que se otorgan diariamente ahorita le contesto Margarita y voy, que se otorgan diariamente o continuamente, mes con mes, quincena con quincena o semana por semana, ¿ok? Bien. ¿Por qué de preferencia debe realizarse en efectivo el pago? Bueno, de preferencia porque la ley lo menciona así, por la facilidad que pueda tener tanto los obreros como los campesinos. En la actualidad sabemos que es difícil por cuestiones de seguridad hacer el pago en efectivo. Bien, si yo quiero hacer un pago en transferencia electrónica, yo como patrón tengo la obligación de en primera costear los gastos de las operaciones bancarias, es decir, al trabajador no le deben de cobrar por abrir una cuenta o por tener una cuenta de pago de nómina.
el patrón es el que está encargado de proporcionar todo lo que se tenga que hacer para que él tenga su tarjeta y él pueda llegar directamente a un cajero a cobrar sin que al trabajador le cobren comisión alguna por tener esta cuenta, ¿sí? De nómina. Por eso es de preferencia el pago en efectivo, ¿sí? Y aunque no lo crean, es muy complicado. A veces hay gente que no entiende cómo utilizar los cajeros, hay gente que se le complica acceder o tener acceso a un cajero. En verdad hay trabajadores que se les complica esta situación, por eso la ley dice que de preferencia debe de ser en efectivo. Sin embargo, pues sabemos que por las situaciones es más cómodo, es más práctico hacer un pago vía nómina. Vía nómina, un pago de nómina vía bancaria, ¿sí? Bueno. El salario entonces integrado va a tener todas estas cuestiones. Sí es muy importante, se los vuelvo a repetir antes de pasar a otra cuestión, que la cuota diaria es el pago de salario normal y el salario diario integrado lo van a tener. Si ustedes tienen a la mano su recibo de nómina o ahorita que se acabe la presentación, chequen que se va a venir salario diario, va a venir séptimos días, va a venir pago de horas extraordinarias, va a venir bono de puntualidad, bono de calidad, va a venir vales de despensa, etcétera, etcétera. Cada recibo de nómina van a tener unas percepciones y unas deducciones. Las percepciones, todas esas son las que integran el salario, ¿sí? Entonces, una es la cuota diaria, que les digo que esa cuota diaria es la que se va a tomar de base para el pago de prestaciones. Y la suma de todas las prestaciones que tiene un trabajador va a ser el salario diario integrado y con eso se van a tomar el pago para indemnizaciones, que es distinto. Bien, acuérdense que hay un principio de igualdad que promueve el artículo 86 que ha puesto jornada y condiciones de trabajo igual, debe de corresponder un salario igual. Hay trabajos especiales en donde no se viola este principio, pero sí, con la excepción de estos trabajos especiales, todos en general teniendo un mismo puesto tendrán que tener un mismo salario, ¿sí? ¿Qué pasa si un trabajador hace lo mismo, tiene el mismo puesto, tiene la misma jornada que otro y se le paga diferente? Pues igual que en el caso de las horas extraordinarias que mencionamos hace ratito, hay que acudir a Procuraduría a presentar tu queja para que ellos lleven a cabo lo del citatorio y obviamente recomendar al patrón la igualdad del salario. También se puede demandar, no es necesario que te despidan para pedir la igualdad del salario, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es la consecuencia de demandar, de quejarte? Pues que obviamente se te paguen todos los salarios desiguales que has tenido con el trabajador. Bien, importante, no puedo considerar su bono de puntualidad como desigualdad en el salario, no puedo considerar el pago de antigüedad, porque hay empresas que pagan por cada tanto tiempo de servicio una prestación extra, que es la antigüedad. Eso no se toma en cuenta para desigualdad del salario. ¿Sí me explico? Bueno. En el artículo 87 viene algo que es el aguinaldo. Dentro del capítulo de salario, el 87 se establece el pago del aguinaldo como una prestación que un trabajador va a adquirir en diciembre por laborar durante un periodo anual, ¿no? Sí, son 15 días de pago de aguinaldo que se van a generar porque un trabajador laboró durante un año al servicio de un patrón y en diciembre, a más tardar hasta el 20 de diciembre, se te tiene que pagar estos 15 días de aguinaldo mínimo. No limita al patrón a que se le pueda pagar más días de aguinaldo en el caso de que se pongan de acuerdo por contrato colectivo, ¿sí? Por contrato colectivo puedes adquirir más días de salario. Bien, Diego, pregunta que si tiene más preparación académica. No, si realizas lo mismo, si tienes el mismo puesto y trabajas las mismas horas, no tiene nada que ver la preparación académica, porque para eso te contrataron. Entonces, la contratación no tiene nada que ver si yo estoy en un puesto que lo puede realizar alguien que no terminó la preparatoria a alguien que sí la terminó. No hay diferencia, se tiene que pagar igual.
no por mayor conocimiento. Eso no aplica. Eso sí es violatorio del principio de igualdad. El pago de aguinaldo también, si yo entré a trabajar en septiembre y en diciembre, no me puede decir mi patrón de que no me lo va a pagar porque pues yo todavía no cumplo un año. No, se me tiene que pagar la parte proporcional de aguinaldo laborado de septiembre a diciembre. Me tienen que pagar septiembre, octubre, noviembre y diciembre, esos 4 meses. Si yo divido 15 días entre 12, quiere decir que cada mes le corresponde un día, punto 25 de pago de aguinaldo. Entonces, si trabajé 4 meses, me van a corresponder 5 días de pago de aguinaldo. Entonces, me tiene que dar lo proporcional al tiempo laborado. Igual, si la relación de trabajo, así como las vacaciones lo vimos, si la relación de trabajo concluye antes de que se cumpla el pago de aguinaldo, por ejemplo, que concluya en septiembre, me tienen que pagar la parte proporcional, es decir, de enero a septiembre, porque no alcance a llegar a diciembre por cualquier cuestión que sea, ¿no? Me tienen que pagarle esa parte proporcional. No sé si haya dudas acerca del aguinaldo. Bien, en el artículo 88 viene lo que les decía del pago de que no puede exceder de más de una semana, y en el artículo 89 viene lo del pago de las indemnizaciones. ¿Sí? Bien. Ahí dice exactamente que para determinar el monto de las indemnizaciones que deban pagarse los trabajadores se tomará como base el salario correspondiente al día en que nazca el derecho de la indemnización. Es decir, si me despiden, si se lleva a cabo una rescisión de contrato, se va a tomar en cuenta para el pago de la indemnización el salario que tenía en el momento en el que nace el derecho. Es decir, el salario que tenía en el último día que trabajé. En el caso, y se va a tomar en cuenta, dice, el salario diario en promedio de las percepciones obtenidas en los 30 días efectivamente trabajados, es decir, el último salario que tuve en el último periodo de un mes. Y si en el último mes me aumentaron el salario, no importa, se va a tomar ese salario para el pago de indemnizaciones, y también las percepciones obtenidas por el trabajador a partir de la fecha del aumento, y todo lo que dentro de un mes, del último mes, haya generado para el pago de una indemnización. Y dice que cuando el salario se fije por semana o por mes, se dividirá entre 7 o entre 30 para el caso de determinar el salario. Nunca entre 31, aunque el último mes sea de 31 días, el último día que trabajé sea un mes de 31, siempre se va a tomar en cuenta 7 días o 30 días para generar el pago, ¿sí? No sé si tengan alguna duda hasta aquí en salario. No hay más dudas. La última fue de Diego. Ok. Y el salario mínimo, bueno, el salario mínimo ya son reglas específicas y de protección al trabajador para que los patrones no paguen menos de un salario mínimo. El salario mínimo es, como lo menciona la ley, es la cantidad menor que debe de recibir un trabajador por el pago de un salario. ¿Quién fija el salario mínimo? Hay una autoridad laboral que se llama CONASAMI, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que es la encargada de fijar el salario año con año o en el momento que se crea conveniente. En el caso, por ejemplo, actual, el presidente actual, cuando entró en funciones, hizo el aumento del salario sin tomar en cuenta la CONASAMI. Al final de cuentas, pues la CONASAMI tiene el derecho, o la persona que la representa o el presidente de la CONASAMI, pues es representada por el Ejecutivo Federal. El Ejecutivo Federal tiene un secretario del Trabajo y el secretario del Trabajo puede nombrar, o el mismo presidente puede nombrar a quien va a presidir la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos se integra de manera tripartita como en la mayoría de las autoridades laborales hasta la fecha. Estas autoridades tienen, estos tres, está integrada obviamente por patrones, por gobierno y por representantes de trabajadores.
y hay dentro de ella una cuestión que se llama dirección técnica. Esta dirección técnica hace los estudios pertinentes dentro del territorio del país para considerar cómo se va a determinar el salario mínimo. El salario mínimo, por ejemplo, hace tiempo estábamos divididos en México entre zonas A, B y C, y cada zona, de acuerdo a sus necesidades, a sus condiciones y a su costo, se le determinaba un salario mínimo para cada zona. Posteriormente, solamente se dividió en zona A y en zona B. En el 2012 se quitaron todas las zonas y solamente se determinó en zona A. Ahora, con la entrada del presidente, de su presidente al gobierno, se volvió a zonificar, habiendo una zona fronteriza y el resto del país. En la zona fronteriza hay un pago de salario mínimo diferente al que tenemos el resto del país. Bien, Emanuel dice, si el patrón decidiera pagar todo el salario en especie, por ejemplo, todo en vales de despensa, ¿puede hacerlo o está obligado a pagar una parte en efectivo? No, no se puede pagar todo en especie. De hecho, está prohibido. Vamos a verlo viene más adelante las normas protectoras del salario. Está prohibido pagar todo en especie, y también está prohibido pagar en especie de lo que genera la empresa. Por ejemplo, si es una empresa, no sé, que fuera un Walmart, o que fuera una empresa que procesa frijol, pues no te pueden pagar todo en frijoles, y no te pueden pagar todo en una tarjeta para que forzosamente compres en Walmart, ¿sí? No está permitido. De hecho, los vales de despensa tienen que ser una proporción del salario, un porcentaje del salario, pero se te tiene que garantizar por lo menos tu salario que viene en tu contrato tiene que ser pagado en efectivo, ya sea vía nómina, ya sea vía cheque, lo que sea, o en efectivo, se tiene que garantizar eso, y lo demás puede ser como una prestación extra, pero no, está obligado a pagar el 100% en efectivo. Lo demás son prestaciones extras. Bien. Entonces, esta CONASAMI es la que determina el salario mínimo a través de los estudios y las investigaciones que se hacen. Como les decía, actualmente está determinado 2 zonas, que es la zona fronteriza y es el resto del país, ¿sí? Bien, nos vamos a quedar aquí para los que no sé si vayan a tener otra clase o tengan otras cosas que hacer. No, yo les aviso con Ramsés, con Capilla, cuando nos volvemos a conectar, ya sea martes o miércoles, para seguir con la clase. Ojalá se pudieran conectar todos, porque mientras no se conecten todos, pues estén pendientes. Les voy a dejar en el grupo que hice los ejercicios para las horas extraordinarias, para el cómputo de vacaciones, para que aprendamos más sobre estos temas, ¿ok? Bueno, entonces, antes de colgar, necesito que pongan sus nombres, que tengan bonito día. Nos vemos después.